a comenzar con el tema de sífilis. Acuérdate que no estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, estamos hablando de enfermedades sistémicas en el embarazo. En el embarazo, sí. Bueno, este es el caso clínico. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? A ver, femenino, 22 años, acude a consulta por lesiones genitales externas. Como antecedente de interés destaca ser fumadora 20 cigarrillos al día y ex consumidora de cocaína. Presenta menorrea de 18 semanas y la gestación no ha sido controlada. Menarca a los 12 años, ciclos menstruales regulares, inicio de vida sexual a los 16 años, NPS no sé qué pero supongo que es número de parejas sexuales. Sí. 5, acuérdate que nunca se utilizan abreviaturas de siglas que no sean internacionales. Gesta 1 para 0. Bueno, gesta 1 obviamente, la actual. A la exploración física se observa erupción constituida fundamentalmente por máculas eritematosas, algunas de ellas ulceradas y adenopatías dolorosas a la palpación en región inguinal. A la exploración ginecológica, lesiones ulceradas en genitales externos, mientras que en vagina y cervix se muestran sanos. Muy bien, entonces aquí sería, ¿qué factores de riesgo qué impresión diagnóstica tienen? Primero. Lo voy a ir haciendo por pasitos ahorita nada más. Me gustaría que me dijera cuáles son los factores de riesgo. Sigue entonces. ¿Y cuál es la impresión diagnóstica? Ok, sigue. ¿Alguien me puede responder esto? Pues, como factores de riesgo está el consumo de cocaína, también se puede fumar cigarrillos, no tener consultas prenatales, un control prenatal adecuado, y pues no sé hasta qué tanto punto el inicio de la vida sexual, no sé qué se considera temprano o no, pero quizá también podría ser. Muy bien, y con los datos que tenemos, ¿cuál podría ser nuestra impresión diagnóstica? O sea, ya sabemos que el tema es sífilis, ¿no? Pero si estudiaron el tema, saben que se puede dividir. Entonces me gustaría saber el tipo de sífilis que presenta la paciente. O sea, les pregunto impresión diagnóstica y por los datos que dan, no, tampoco parece que sea sífilis, te podría decir que es un herpes. Pero ya dices que es sífilis, pues quizás sea de la primera fase. Es que esa es la idea. No decir, como el tema está, ahora díganme qué etapa, no. La idea es, bueno, con lo que tenemos, debemos pensar un herpes. Ajá, ya nos dijo él un herpes, alguien más me dice otra cosa. Que ahí haríamos un diferencial. Es un poquito de trampa porque él ya dijo que sífilis, ¿no? Pero dice que tiene úlceras, entonces podría pensarse en el sífilis primaria. Pero porque hizo, nos dio el dato. Ok, pero ahí hagamos esa crítica, obviamente. Ya nos dijo las lesiones, ¿no? Entonces podría ser un herpes. Ok, ya cuando nos dice ulceradas, bueno, a lo mejor en parte terminaron en herpes, pero cuando nos habla de adenopatías dolorosas inguinales, eso no es común en herpes. En herpes es más bien el dolor muy localizado tipo ardoroso. Y entonces aquí ya nos habla de lesiones que pasan de una parte macular a una parte ulcerada algunas, pero con adenopatías dolorosas en región inguinal. Además, el factor de riesgo más importante y que nadie dijo, obviamente, tiene un inicio de vida sexual, sí temprano, porque es un adolescente, todo adolescente que inicia vida sexual es una etapa temprana, ya no hablemos de una etapa infantil,
menos de 15 años, pero bueno, son 16, pero ha tenido en 6 años 5 parejas sexuales. Tampoco nos menciona aquí con qué se cuida, que es el factor también más importante. No tiene un sexo protegido o un sexo seguro, independientemente del tabaquismo y la drogadicción. Entonces, ahora sí, dijimos herpes como primera sospecha, ulceradas y ya tiene adenopatías, inicio vida sexual, número de parejas, sin control, pues sí tendríamos que, ahora por enfermedad endémica y por la alta incidencia que hay en nuestro estado, pues entonces sí pensaríamos en sífilis. Ahora, de acuerdo a cómo lo está detallando, ¿qué tipo de sífilis sería? Ahora sí, ¿en qué etapa? Más que tipo, yo diría, ya dijimos sífilis. Ahora, ¿en qué etapa clínica o en qué estadio clínico de esta enfermedad estamos en este momento de acuerdo a lo que hasta ahorita nos aporta el caso clínico? Yo pienso que estaría en la fase primaria, doctora, porque ya para la secundaria habría lesiones sistémicas, ¿no? Ese es por Tú eso me la dices, considero primaria. ok, ¿alguien más está de acuerdo, en desacuerdo? Yo igual creo que es primaria. Ok, ¿alguien más? Si no quieren hablar, por lo menos levanten la manita para que veamos que están de acuerdo o no. Ok, el que presentó el tema, dinos por qué primaria, por qué no secundaria, o por qué no terciaria, o no es primaria. Doctora, soy Samira. Dime. Podría ser secundaria porque tiene las máculas Ahí está. Ahí está. Entonces, a ver, ¿quién está presentando el caso? Ahorita que lleguemos a esa parte, vamos a ver de qué tipo es. No, acláranos. Es que la Sí, idea es que sea, si piensa que va haciendo en el camino, es en ese orden, si no después okay. Perdemos. Bueno, recuerden que la sífilis primaria se presenta nada más porque tiene una lesión única, que es el chancroide. Posteriormente, en la secundaria ya puede desarrollar lesiones dermatológicas sistémicas, como en este caso las máculas eritematosas y pues la linfadenopatía que se puede presentar. O sea, la primaria se caracteriza más que nada porque el chancroide es una lesión única, a menos que haya una infección concomitante con VIH, en la que sí habría pues varias lesiones. Ok, ya nos explicaste ahí un poquito, entonces ya vamos más orientados. Ahora sí, ¿vas a preguntar estudios que realizar o vas a empezar tu plática? La voy a empezar. Okay. Bueno, en cuanto a la patogenia y transmisión, sabemos que el agente que se encarga pues de esta enfermedad es la Treponema pallidum, que es una bacteria espiroqueta. Los factores de riesgo que podemos tener, pues las abrasiones en la mucosa vaginal van a proporcionar una vía de entrada por mínimas que sean, pues como ya dijo la doctora, si hay unas prácticas sexuales pues de riesgo. También la eversión cervical, la hiperemia y la friabilidad pueden aumentar este riesgo. Fíjense, aquí hago una pausita rápida, te interrumpo rápidamente. La eversión cervical. La eversión cervical es muy común. Sí. Continúo. Creo que se le fue el audio a la doctora. Ah, ok. Bueno, voy a continuar y me avisan cuando, o sea, si vuelve, por favor. ¿Sí?
Sí. Gracias. Bueno, ¿cómo se va a dar esto? Primero, las espiroquetas se van a replicar. Posteriormente, pues va a haber una diseminación linfática de esta, ya sea pues en poco tiempo, como pueden ser horas o hasta días, y va a tener un periodo de incubación de 3 a 4 semanas. Va a presentar estas etapas, como ya vimos, que son como vamos a ver, que son la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis latente temprana, que van a ser pues las primeras. En estas va a haber unas cargas altas de espiroquetas y las tasas de transmisión van a ser de 30 a 60%, mientras que en la sífilis tardía, pues esas tasas de transmisión van a disminuir porque el tamaño de los inóculos pues va a ser más pequeño. Y las vías Sí. Dame un segundito. No sé si se dieron cuenta que me desconecté. Aquí también hay de repente unas fallitas con el internet. Muy bien. Les decía yo que la versión cervical hay que tener muy en cuenta porque es muy frecuente. El propio factor de riesgo obesidad en nuestro estado provoca que haya un estímulo estrogénico importante periférico y esto provoca una eversión. Cuando veamos lesiones benignas les voy a explicar más sobre qué ocurre con esta versión. Pero bueno, en el embarazo es frecuente, muy frecuente. Entonces, siempre va a ser el inicio de vida sexual temprana, sin protección, de manera no responsable, con múltiples parejas, y que en el caso de que hubiese algún tipo de versión glandular, es la vía de entrada más permisible para cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y en este caso, bueno, una enfermedad que se va a convertir en sistémica y que puede tener repercusión importante en el embarazo, ¿no? Asimismo lo es como un crecimiento para el BPH y para algunas otras lesiones. Entonces, siempre que hay una versión hay que vigilar bien y hacer una exploración clínica bien importante y un interrogatorio muy a fondo, porque podemos tener algunas de las enfermedades mencionadas ya asociadas y obviamente complicarían esta paciente en el caso de estar embarazada. Entonces, es bien importante la versión cervical. Continúa. Sí, en cuanto a las vías de infección, pues bueno, vamos a tener que la transplacentaria va a ser la más común porque la Treponema pallidum atraviesa esta con facilidad y nos va a ocasionar sífilis congénita o infección congénita, mejor dicho. Para la infección neonatal, pues son las lesiones en el parto o a través de las membranas placentarias porque pues hay contacto directo con el agente. Y para la infección fetal, pues bueno, se da en la mayoría de los casos de sífilis precoz no tratados y en poco más del 10% de enfermedades latentes tardías. Ahora sí, tenemos que la sífilis maternal pues se va a dividir en 4 etapas. La primaria, pues bueno, va a presentar como manifestación clínica pues el chancro característico que se va a desarrollar en el sitio de inoculación. Va a ser único, indoloro, va a tener un borde elevado y firme, con una base ulcerada y roja y pues significativo, y puede desarrollar linfadenopatía no supurativa. Su resolución pues se va a dar en 2 a 8 semanas, incluso si no se lleva un tratamiento. Y como les mencioné, pues si hay múltiples significa que hay coinfección con VIH. En la sífilis secundaria, pues bueno, se va a dar por la diseminación de espiroquetas y va a afectar múltiples sistemas. Se manifiesta de 4 a 10 semanas después de la aparición del chancro y va a presentar las anomalías dermatológicas en el 90% de las mujeres, que pueden ser la erupción macular difusa, lesiones tipo diana plantares y palmares, como podemos ver abajito, alopecia en parches mucosos, como podemos ver en la tercera imagen, y los condilomas lata, que van a ser pápulas y nódulos color carne en el perineo y el área perianal, y pues como van a estar llenas de espiroquetas, van a ser muy infecciosas. También se puede presentar fiebre, malestar, cefalea y mialgias, hepatitis, nefropatía, cambios oculares, uveitis anterior o periostitis. La sífilis latente pues, se va a desarrollar cuando la primaria o la secundaria no se tratan, pero las manifestaciones clínicas se van a resolver y se identifica solamente por pruebas serológicas. La temprana, a su vez, la latente se divide en temprana y tardía,
Y la temprana pues va a ser la que se adquirió en los 12 meses anteriores, mientras que la tardía pues posterior a los 12 meses. Y tenemos la sífilis terciaria, que va a ser de progreso lento, afecta cualquier sistema de órganos, pero pues raramente se presenta en mujeres en edad reproductiva. La sífilis congénita, pues si no se detecta ni se lleva un tratamiento, pues el 70% de los embarazos va a tener resultados adversos. La infección materna puede ocasionar parto prematuro, muerte fetal, restricción del crecimiento o infección fetal. Y como en la primera mitad del embarazo hay una incompetencia inmune, pues no se van a manifestar las reacciones inflamatorias características. Las manifestaciones, pues vamos a tener que se presentan en placenta, puede ser también en el feto o posterior al nacimiento. La placenta se va a volver grande y pálida y al observarla al microscopio, las vellosidades pues van a perder esa arborización característica y se van a volver gruesas y pues, como dice ahí, golpeadas. Los vasos sanguíneos pues disminuyen en número o van a desaparecer casi por completo por la endarteritis y la proliferación de células estromales. Las manifestaciones fetales, pues bueno, puede presentar anomalías hepáticas, anemia, en ese orden trombocitopenia, ascitis o hidropesía, que creo que era edema, ¿no, doctora? Hidropesia. Hidropesia, es edema fetal, ¿no? Sí, así es. Ok, gracias. Y pues bueno, igual puede llegar hasta la muerte fetal. Y en cuanto a las manifestaciones neonatales, pues bueno, tenemos que se puede presentar ictericia, petequias o lesiones cutáneas purpúricas, linfadenopatía, rinitis, neumonía, miocarditis, nefrosis y puede haber afectación de huesos largos, como vemos en esta imagen, en la que se le conoce pues como aspecto comido por polillas, en este caso pues está señalado ahí, y la placenta pues queda de esta forma. Ahora sí, ¿cuáles serían los estudios a realizar? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Cómo que estudios para la detección del sífilis? Sí. Bueno, puedes pedir estudios directos o indirectos. Más común es el BDRL. Uh-huh. Puedes pedir también la PCR. Y bueno, como dicen también, microscopía de campo oscuro, pero pues aquí prácticamente no hay. ¿Y para el feto? Pruebas fetales, la verdad no sé. ¿Alguien más? A ver, ¿quién dijo que no había microscopía de campo oscuro? Esteban. Sí hay microscopía de campo oscuro. Sí hay, porque hasta no hace mucho me habían dicho que aquí no se realizan porque pues no hay. Sí hay microscopía de campo oscuro. Bueno, continúa. Sí, continúa. Ok, este agente pues no se puede cultivar y el diagnóstico pues principalmente se va a derivar por hallazgos clínicos junto con pruebas serológicas, como mencionó Esteban. El diagnóstico directo en etapa temprana pues se da por exudado de lesión, tejido o fluido corporal complementado con un examen microscópico de campo oscuro, una PCR o una prueba de anticuerpos fluorescente directa de Treponema pallidum. Y el diagnóstico serológico, pues hay de dos tipos, que son las pruebas no treponémicas, como el BDRL y la reagina rápida en plasma, y las pruebas treponémicas específicas, que son las que están aquí. También podemos realizar una evaluación ecográfica en fetos que tienen más de 20 semanas de gestación para buscar los signos de sífilis congénita. Los indicativos de infección fetal, como ya vimos, pues pueden ser hepatomegalia, engrosamiento de la placenta, polidramios, ascitis, la hidropesia fetal. Puede haber un aumento en la
en la arteria cerebral al hacer un Doppler. Y en fetos que están en edad viable y que tienen hallazgos ecográficos, se tiene que hacer una monitorización de la frecuencia cardíaca fetal anteparto antes del tratamiento. Y pues ya hablando del tratamiento, ¿cuál creen que podría ser? O más bien, ¿cuál debería ser? Solo conozco a la penicilina, pero dice que en fases primarias y secundarias es buena, y en la terciaria creo que hay que cambiar, había que agregar algo, pero no recuerdo qué, Javi. Ok, gracias. Bueno, el tratamiento se da pues más que nada para erradicar la infección materna y prevenir o tratar la sífilis congénita, y como mencionó Bobadilla, pues el ideal es la penicilina G parenteral, pues para todas las etapas de la sífilis, incluso si hay coinfección por VIH. Se puede dar este esquema, que va a ser 2.4 millones de unidades en una sola inyección, aunque algunos recomiendan pues una segunda dosis una semana después. Y si la sífilis tiene duración de más de un año, pues se da esta misma dosis, pero por vía intramuscular, y semanalmente pues para 3 dosis. Actualmente, pues bueno, dice que no hay alternativas comprobadas, y pues los macrólidos sirven para la madre, pero tienen paso transplacentario limitado. O sea que para el feto no son efectivos. Incluso puede haber resistencia de la gente a estos fármacos. También se debe dar asesoramiento y pruebas de detección para VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Si hay reacciones a la penicilina, pues tenemos que hacer unas pruebas para confirmar si hay riesgo de anafilaxia. Si se confirma, se tiene que hacer una desensibilización a penicilina y y luego aplicar el tratamiento. Les dejé esta tablita por si la quieren checar después, que es cómo se va dando esta desensibilización. Y se puede presentar una reacción de Harich-Hersheimer en mujeres que tienen sífilis primaria, la mitad con sífilis secundaria después del tratamiento con penicilina. Lo que se va a dar en esta reacción pues van a ser contracciones uterinas, un aumento leve de temperatura materna, puede haber disminución del movimiento fetal y desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Y el tratamiento pues va a ser antipirético según sea necesario, hidratación y suplementos de oxígeno. En cuanto al seguimiento, pues los títulos de anticuerpos no treponímicos provenientes de la madre deben disminuir entre los 3 y 6 meses de edad y no ser reactivos. En los lactantes que son reactivos se da un seguimiento a un mes, a los 2 meses y posteriormente cada 2 meses hasta que los anticuerpos maternos hayan desaparecido. Ahora pasamos a la parte de VIH. Y bueno, los agentes causales pues, de esta enfermedad van a ser los retrovirus, que son el HIV-1 en la mayoría de los casos y el HIV-2. La transmisión, como ya sabemos también, se puede dar por relaciones sexuales, por la sangre, durante el trabajo de parto y parto y a través de la leche materna. Y la carga viral en plasma pues, va a ser el principal determinante de esa transmisión por estas vías. Sabemos que el virus pues tiene principal, ¿cómo se dice? O sea, afecta a los linfocitos TCD4 y es tropismo. Mande. Tropismo, lo que quieres, lo que estás buscando decir, tropismo. Ah, gracias. Perdón, no te escuché. Bueno, estos linfocitos una vez infectados pueden morir, y esto nos va a llevar a un estado de inmunodeficiencia profunda en el que pues, se pueden presentar infecciones oportunistas y neoplasias. En México tenemos que el 83.2% de la población seropositiva al VIH van a ser mujeres en edad reproductiva, o sea, entre los 15 y los 44 años. Tiene un periodo de incubación de 3 a 6 semanas, y la infección aguda, que dura menos de 10 días, se puede presentar como cualquier otra infección pues, viral.
Se puede presentar fiebre, fatiga, erupciones cutáneas, dolor de cabeza, linfadenopatía, faringitis, mialgias, náuseas y diarrea. Después de que termina esta infección aguda, pueden disminuir los síntomas, posteriormente puede disminuir el nivel de viremia, y los pacientes que tienen una mayor carga viral, pues su progreso al síndrome de inmunodeficiencia adquirida pues puede ser más rápido, y sabemos que si no se lleva un tratamiento adecuado pues puede culminar en la muerte. La definición de SIDA pues dice que debe haber un conteo menor a 200 células de CD4. Y los factores que aceleran esta progresión, pues bueno, va a ser la ruta de infección, la patogenicidad de la cepa infectante y el inóculo viral inicial y el estado inmunológico del paciente. En cuanto a la transmisión vertical, pues bueno, como ya les había mencionado, la carga viral pues va a ser directamente proporcional a la tasa de infección. La transmisión transplacentaria pues puede ocurrir tempranamente. El 20% ocurre antes de las 36 semanas de gestación, el 50% en días previos al parto y el 30% durante el parto. El 30 o 40% pues, se puede dar con la lactancia materna y se asocia al aumento de la carga viral. También si hay infecciones de transmisión sexual concomitantes, pues estas tasas de transmisión pueden aumentar. En cuanto a la lactancia materna en específico, pues el riesgo también depende del estado de la enfermedad, de la integridad de las glándulas mamarias y de la duración de la lactancia materna. Se recomienda que se administren sucedáneos y pues hay que mantener esta nutrición sustitutiva de forma adecuada, higiénica y sostenida. La detección, se mencionaba que había un enfoque de exclusión voluntaria, es decir, a la paciente se le informa que estas pruebas para detección del VIH están incluidas en pruebas para detectar pues, otras enfermedades, pero estaba en ella pues, decidir si hacérsela o no. Si las pruebas en primer o segundo trimestre son negativas, pues se tienen que repetir al menos en el tercer trimestre. Y son las siguientes. La inicial es un inmunensayo para detectar anticuerpos contra VIH-1 y su antígeno P24 y VIH-2. Para la infección primaria aguda por este virus, se tiene que identificar el antígeno P24 viral o RNA viral. Y también se debe hacer un inmunensayo para diferenciar los anticuerpos para diferenciar de qué tipo es. Y toda mujer que resulte positiva pues debe ser enviada a segundo nivel de atención. En cuanto a la atención preparto, se recomienda que la evaluación inicial pues, se haga con creatinina en suero, un hemograma completo y detección de bacteriuria, la cuantificación de la carga viral, el RNA del virus, el recuento de linfocitos CD4, TSD4 y las pruebas de resistencia a los antirretrovirales. También que se detecte aminotransferasa hepática en suero y pruebas para detectar, pues bueno, si puede haber otros agentes como el herpes virus simple 1 y 2, el toxoplasma y hepatitis B y C. Se tiene que hacer una radiografía de tórax también, pruebas de tuberculosis con derivado purificado de proteína, pruebas cutáneas o análisis de liberación de interferón gamma. Y también se tienen que realizar ecografía y pues administrar las vacunas que falten. La amniocentesis y otros procedimientos invasivos mencionaba que el riesgo de transmisión no parece aumentar siempre y cuando las mujeres reciban tratamiento antirretroviral. El riesgo pues aumenta si no llevan este tratamiento y solo se realiza si se realiza la amniocentesis, se trata de evitar que pase a través de la placenta. El tratamiento pues está destinado a mantener la carga viral indetectable y los factores a tomar en cuenta para la elección de un antirretroviral, pues bueno, son la resistencia, se tiene que realizar este estudio en embarazadas con carga viral mayor de 500 a 1000 copias del virus, si hay comorbilidades, si presenta efectos adversos, la tolerabilidad y la simplicidad del esquema,
si hay interacciones medicamentosas, la farmacocinética pues, de estos medicamentos, la adherencia al tratamiento y la experiencia pues, del médico en el uso de estos fármacos. Los escenarios a tomar en cuenta pues, son 4. Las mujeres que ya llevaban este tratamiento al inicio del embarazo, las que nunca lo han recibido, las que tenían tratamiento antirretroviral previo, pero que en la actualidad no toman estos medicamentos, y las mujeres que se presentan en trabajo de parto y pues tampoco toman medicamentos. Y el esquema preferido pues van a ser 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, que pueden ser la acidobudina con la mibudina, el abacavir con la mibudina y el tenofovir con tricitabina. Y un inhibidor de proteasas que pueden ser el darunavir y ay, se me olvidaron cuáles eran estos. Atazanavir, creo, y no me acuerdo del LPB, que era. Para la planificación del parto, la cesárea electiva, pues, se puede programar para mujeres con carga viral mayor a 1000 copias y se indica, pues, esta cesárea junto con la administración de sidobudina IV. También se indicaba para pacientes sin tratamiento antirretroviral previo o con monoterapia, cuando la viremia es desconocida, y se recomienda realizar a las 38 semanas de gestación para evitar un parto espontáneo. El parto vaginal pues se puede programar pues para mujeres que tienen carga viral menor a 1000 copias, porque pues, no hay tanto riesgo de transmisión. Y en cuanto a la atención posparto, pues bueno, se recomienda no suspender los regímenes de antirretrovirales. El tratamiento antirretroviral altamente activo para mujeres sin HIV, pero cuya pareja pues, es seropositiva. La anticoncepción efectiva si no se desea otro embarazo y pues se tiene que educar a las pacientes pues, para disminuir las conductas de riesgo. Y ya sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Javi, todo conciso. Disculpe, doctora. ¿Me escucha? Doctora, ¿me escucha? ¿Sí? Esto del parto electivo realmente sí se da cuando ya se sabe que hay el riesgo, o realmente se prefiere la cesárea. O sea, sí se cumple que se puede dar a elegir el parto. El riesgo de infección, si tú conoces la técnica, la media atención, vigilas un parto, tiene buena evolución y demás, pues un parto vaginal electivo, sí, claro. Aunque la gran mayoría prefieren una cesárea electiva, ¿sí? Aquí es el que puedas tener una medida controlada, una carga viral bastante baja para que puedas elegirlo. Muchas veces ni siquiera es selectivo, la paciente llega ya en trabajo de parto y ya en expulsivo. Aquellas que ya vienen enviadas vigiladas en el centro de vigilancia de VIH y que nos las envían, ya van programadas, ya las envían programadas y estamos conjuntamente entre ellos y nosotros vigilando a la paciente cada 15 días hasta la programación de su medicamento, de su cesárea, porque ellos nos traen el medicamento para el manejo transparto y posparto, y sobre todo también en el neonato. Pero sí se cumple. Si tenemos las condiciones, sí puede ser un parto, claro. En la gran mayoría son interrupciones vía abdominal, pero sí se cumple. Gracias, doctora. Doctora, ¿Alguna otra pregunta? doctora, ¿me escucha? Sí.
Pégate más a Sí, disculpe. En caso de que el feto nazca y se detecte que aún no tiene el VIH, la lactancia materna igual se suspendería para evitar el contagio. Obviamente, Pero se seguiría. ok. Hay que acordarnos que cuando se lleva un buen control y llega un producto sin riesgo de infección, obviamente se suspende, pero cuando el riesgo por el número es alto y que realmente la lactancia no incrementaría el riesgo, entonces no la suspendes. Ahí es muy individual en cada uno de los casos. Y saber cuánto es el inóculo. Y hoy día hay muchas situaciones en las que, de acuerdo al beneficio de transmisión, puedas o no suspenderla. Cuando estás segura que no hay riesgo de infección en el producto, obviamente se suspende, ¿no? Si la paciente está en control con una baja carga, sin riesgo potencial por inóculo en lactancia, pues entonces no se suspende. Digo, aquí es de manera muy individual y es bajo consejería. Ok, gracias, doctora. Cuando, imagínate, si no lleva control, si no tienes carga y ya parió y todos los riesgos existen, pues sería ridículo suspenderle la lactancia sobre el beneficio que va a tener de la propia lactancia. ¿Sí me estoy explicando? Sí, doctora, ya entendí. O sea, según la carga viral que tenga la madre, igual. Sí, pero a lo que voy, llegó el parto, llegó un expulsivo, después te enteras que es portadora de VIH, no llevo control, no tienes control de CD4, no tienes control de carga viral. En ese caso, pues no le suspenderías la lactancia. Ok, doctora, gracias. Ya con todos los riesgos ya tiene más beneficio estar lactando, aunque corre el riesgo de una infección que no lactar. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Ok, continuamos. Bien, bueno, vamos a ver lo que sigue. ¿Me escucho? Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí se Sí te escucha. escuchas, Javi. Ok, gracias. Bueno, continuemos con el siguiente tema y vamos a ver para empezar un caso clínico. Dice, femenino de 25 años de edad con embarazo de 34 semanas de gestación por fecha de última menstruación. Gesta 1, sin comorbilidades conocidas, niega toxicomanías, acude a urgencias por presentar fiebre, mialgias, atralgias, dolor abdominal y malestar general de un día de evolución. A su valoración tiene una tensión arterial de 120/80, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 19 y temperatura de 38.5. Se le realiza la exploración física y la altura del fondo uterino es de 32 centímetros. Muy bien, ahora viene el interrogante. ¿Cuáles son los posibles diagnósticos a considerar en primera instancia? Y en este caso vemos que pues hay 4 entidades a considerar, el cual está dengue, chikungunya, síndrome de HELP y preeclampsia. Igual podría entrar en dado caso lo que viene siendo Zika. Puedes poner la siguiente, porfa. Gracias.
Ok, entonces vemos que vamos a hablar ahorita sobre el dengue, el cual sabemos algunas generalidades. Bueno, sabemos que es una enfermedad transmitida por el mosquito, en específico, el mosquito Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Vamos a encontrar sobre el dengue que van a haber 4 serotipos, y esos 4 serotipos, los 4 van a ser infectante únicamente para el hombre. ¿Cómo es el ciclo de la infección? El mosquito pica a un primate que ya es portador del virus, y luego se contagia el mosquito, y el mosquito lo transmite con su picadura al ser humano. Vamos a ver que tiene prácticamente 3 presentaciones, el cual puede ser el dengue sin signos de alarma. Suele ocasionar que en muchas ocasiones es totalmente asintomática la enfermedad. Muchas veces ni se entera la persona que está cursando por esta infección. Y con signos de alarma, cuyos signos de alarma puede ser dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, síndrome de fuga capilar, sangrado de mucosas, hepatomegalia, aumento progresivo del hematocrito, con descenso rápido de plaquetas, o puede tener una presentación en el dengue de manera grave, el cual va a estar caracterizado porque van a haber características de choque, puede haber sangrado profuso y puede haber un compromiso grave de órganos. Siguiente, por favor. Bien, aquí encontramos que una vez que se presenta la paciente, pues vamos a encontrar un cuadro clínico. En el cuadro clínico, dependiendo en qué momento la paciente se presente después de que le iniciaron los síntomas, van a ser las características que vamos a encontrar, y eso es importante porque va a estar dividido en 3 fases, lo que viene siendo la fase febril, que por lo general es lo primero que empieza en la fase febril, va a ser la fiebre. Empieza una fiebre intensa mayor a 38 grados, y va a tener una duración aproximada de 2 a 7 días. Aquí empieza en algunos otros síntomas, como por ejemplo dolor retroesternal, dolor de cabeza, malestar generalizado. Y después de esto viene la fase crítica, que viene siendo aproximadamente al 3er o 4.er día. Disminuye un poco la fiebre y se presentan los demás síntomas con un poco más de intensidad. En este momento, en la fase crítica, es importante porque es cuando empieza a haber manifestaciones, si puede haber algún signo de alarma o no con respecto al curso de la enfermedad. Y luego vemos que va a tener la fase de recuperación. Y en esa fase de recuperación es cuando ya el paciente se empieza a recuperar, la fiebre prácticamente disminuye y los síntomas van disminuyendo poco a poco. Aproximadamente esto es 48 a 72 horas después de que la fiebre se haya disminuido. Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando acude una paciente para que con los síntomas respectivos al dengue, que consideramos que son respectivos al dengue, pues vamos a realizar una adecuada anamnesis, pero también podemos apoyarnos con pruebas de laboratorio y sería ahí un diagnóstico más acertado para poder hacer el diferencial en caso de sospecha. Entonces tenemos que se puede realizar una biometría hemática completa. Vamos a buscar la serie blanca y podemos encontrar en ella leucopenia o leucocitosis. Vamos a observar el hematocrito, que sea mayor, que sea elevado a 35%. ¿Eso por qué nos estaría indicando que hay fuga capilar? La fuga capilar ocurre porque, bueno, nos estaría indicando que en la fase crítica podría haber signos de alarma, ya que la reacción exagerada del cuerpo al virus ocasiona la producción de citoquinas, y esto ocasiona mayor permeabilidad en los vasos sanguíneos y por eso hay fuga capilar. Y esto se va a traducir con una concentración del hematocrito. Por eso aumenta más del 35%. Y también podemos encontrar trombocitopenia, que podría ser menor de 100.000, ya se empieza a sospechar. Tenemos las pruebas de función hepática, también se pueden realizar. Vamos a encontrar transaminasas elevadas, sobre todo las ALT, mayor a 1000, albúmina disminuida, lo mismo secundaria a fuga plasmática, y bilirrubinas normales o levemente elevadas. Se pueden realizar también pruebas de coagulación, TP y TPT,
pero estas suelen salir normales. La siguiente, por favor. Bien, las pruebas específicas para el dengue vamos a encontrar que se tienen que realizar de acuerdo a la etapa que esté cursando la paciente. En este caso vamos a ver que vamos a tener en la prueba de NS1 y la prueba del PCR que se pueden realizar en fase aguda. La prueba del NS1 pues prácticamente es específica de dengue, pero no de qué serotipo, porque los 4 serotipos van a producir una glicoproteína que es la NS1, es la glicoproteína en común que producen, y eso es lo que va a detectar la prueba. Entonces, si sale en positivo, pues sería que tiene dengue, pero no sabríamos de qué serotipo es. La PCR ya es más específica y nos puede indicar el serotipo de cuál se trata ese dengue. Y esas dos, como vemos en la figurita, en la imagen de lado, se realiza en la fase aguda, que es aproximadamente a los 1 a 3, 4 días. Si tenemos el caso de que se presente la paciente con fiebre, con un día de evolución, convendría realizar ese tipo de pruebas. Pero si ya pasaron más de 3, 4, 5 días, entonces lo que podemos realizar es la medición de hemoglobina G o IgM igual. Bueno, a partir del 6º día. ¿Por qué? Porque a partir de esos días disminuye la capacidad de demostrar por medio de la NS1 o la PCR, pero al aumentar estos niveles específicos esos niveles de IgG e IgM específicos de dengue, pues ya nos daría un diagnóstico acertado de acuerdo al tiempo que tiene ya la enfermedad. La siguiente, por favor. Y bien, bueno, aquí tenemos que los síntomas del dengue durante el embarazo podrían orientarnos a pensar en algún otro diagnóstico, sobre todo porque no se presentan todos en conjunto, son muy variables y se perciben de diferente manera por parte de las pacientes. Entonces, aquí lo que vamos a observar es que lo importante es realizar una adecuada anamnesis, hacer las pruebas de laboratorio y saber qué podría complicarse en este caso, ¿no? Que si son signos de alarma, la literatura dice que cuando se presenta el dengue en una paciente embarazada sin signos de alarma, por lo general ocurre un parto y un puerperio normal, no suele afectar el curso del embarazo. Sin embargo, cuando hay signos de alarma, sí puede afectar y va a ser dependiendo del periodo del embarazo en el que se presente. Si se presenta en el primero o segundo trimestre del embarazo, va a afectar el crecimiento, fetal, puede ocasionar una inestabilidad hemodinámica materna, por supuesto, porque si hay sangrado o si se convierte en un dengue hemorrágico, pues afectaría eso, lo cual se traduciría en una hipoxia fetal y también podría haber muerte fetal. Y si se presenta esa enfermedad en el tercer trimestre o cerca del parto, pues entonces puede ocasionar un nacimiento prematuro y también corre el riesgo de una muerte materna. Hay que tener en cuenta que con el dengue tenemos el riesgo de que se complique o si hay signos de alarma de que haya un dengue hemorrágico. Entonces, lo que hay que considerar es tratar de evitar la cesárea. Si no es necesario, se hacen las pruebas pertinentes para ver cómo estaría la paciente y tratar, lo importante es ver el estado electrolítico de la paciente y vamos a aplicar Linger lactato o solución salina al 0.9%. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí hablamos del chikungunya, que va a tener algunas características similares al dengue. En este caso, va a tener igualmente 4 genotipos. Tiene, tiene un periodo de incubación igual de 2 días aproximadamente y el 80% de los casos son asintomáticos. La siguiente, por favor. Bien, al igual que el dengue, sus síntomas van a ser variados, no se presentan todos a la vez, pero va a tener algunas características que lo puede diferenciar de lo que viene siendo el dengue.
Por ejemplo, en el dengue no se presenta exantema maculopapular, sin embargo en el chikungunya sí. Tenemos también que es de fiebre elevada y algo muy característico son las atralgias. El dolor en las articulaciones, sobre todo en las extremidades, es mucho más frecuente y de mucho más intensidad en el chikungunya. La resolución de la enfermedad es aproximadamente entre los 7 y los 10 días desde que iniciaron los síntomas. La siguiente, por favor. Y bueno, un poquito de las repercusiones del chikungunya en el embarazo. La transmisión materno-fetal. La transmisión materno-fetal va a ocurrir cuando la madre está en el momento de la viremia, al momento de estar en el trabajo de parto. Es decir, si esto ocurre durante, o sea, si la madre se contagia o presenta chikungunya y no estén cerca del trabajo de parto, entonces no habría una infección, no le pasaría la enfermedad al feto, sino que esto ocurriría en el momento del trabajo del parto. Hay que tener cuidado con esto. Los síntomas neonatales van a ocurrir del 3er al 9º día posparto. Y pues como ya sabemos, no va a ser fiebre, irritabilidad, puede haber edema en los miembros inferiores y dermatosis vesículo-bullosa. Y ahorita va a continuar mi compañero con el diagnóstico y el tratamiento de chikungunya. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, te escucho, Oscar. Sí, hermanito, escucha. Bueno, voy a empezar con el caso, pero el de Zika. Pues tenemos una paciente femenina de 27 años de edad que está cursando con un embarazo de 32 semanas de gestación por fecha última de menstruación. Acude a consulta por erupciones cutáneas generalizadas, que son levemente pruriginosas, y se ha presentado desde hace 2 días. Además tiene dolor articular en codos, manos y tobillos, y presenta, a la exploración se nota leve conjuntivitis no purulenta. Tiene una TA de 120/80, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, respiratoria de 19 y temperatura de 37.8. Y ya durante el interrogatorio después se reporta que la pareja de la paciente ha tenido un cuadro similar de unos días, 5 días antes, y ya fue diagnosticado como Zika. Lo puse así porque pues ya habíamos visto un caso donde poníamos lo de si es dengue, chikungunya o Zika. Entonces la pregunta sería qué pruebas se realizaría a esa paciente debido a los síntomas que tiene y a lo que se ha reportado en el interrogatorio. Pues se supone que ya estamos sospechando que sería una enfermedad por vector y con el antecedente de la pareja y los días que lleva con esto, ¿cuál sería la prueba más o las pruebas que podríamos realizar para confirmar nuestro diagnóstico? ¿Alguien quiere opinar? Pues para la prueba diagnóstica de Zika hay una PCR, igual una prueba. Sí, Ajá. PCR más que nada. El único problema Sí. es que puede tener resultados cruzados con el dengue. Entonces hay que estar, creo que hay un antígeno específico, pero no recuerdo. Sí, exactamente. Una de las pruebas que podemos utilizar pues es el PCR,
pero pues es más recomendado utilizar este estudio dentro de los primeros 7 días de la enfermedad, o si se sabe más o menos cuándo fue la exposición, que no pase de 2 semanas. Y ya después de este periodo, lo que se podría realizar es ELISA para anticuerpo IgM. Esto ya es después de las 2 semanas de que se tuvo la exposición. Y esto en parte es porque el cuerpo no ha, antes de estas 2 semanas no se podría realizar por anticuerpo IgM porque no tendríamos el tiempo suficiente para que el cuerpo comience a responder y a producir los anticuerpos y que se detecten en esta prueba. La siguiente, por favor. Ok, pues el virus del Zika es un virus ARN y pertenece a la familia Fliviviridae, y ha sido reconocida hace unos años apenas como el primer teratógeno principal transmitido por mosquitos. Al ser de la familia Fliviviridae, tiene una característica que le es posible, me parece que se le llama neurotrópico, que ataca y le es posible atacar a las fibras nerviosas. Y aunque sabemos que pues, la principal forma en que se transmite pues, es por picadura del mosquito de la familia Aedes, pues también se puede transmitir por vía sexual. Tiene el periodo de incubación, me aparecía en diferentes literaturas un poco variado. La más extensa que encontré es esta, que es de 3 o hasta 14 días en algunos casos. Y la mayoría de los pacientes no presenta síntomas, solamente el 20% son sintomáticos. Siguiente, por favor. Entre las manifestaciones clínicas, el más común es el rash. Las erupciones son generalmente musculares y levemente pruriginosas. La fiebre está, bueno, acá dice que hasta en un 65% de los casos podría presentar fiebre, pero igual encontré que en muchos casos ni siquiera está elevada la temperatura, o sea, está afebril el paciente. Y las artralgias están en un 62% de los casos, la conjuntivitis en el 58% y fatiga en el 52%. Siguiente. En cuanto a los efectos neonatales, van a haber complicaciones que se van a presentar de acuerdo al trimestre del embarazo que esté cursando la paciente cuando se dé la infección, y generalmente va a ser más riesgoso que la paciente contraiga la infección en el primero o en el segundo trimestre del embarazo. En parte esto es porque la configuración de la placenta en esta etapa todavía no está produciendo interferón lambda 1 o interferón tipo 3, que se ha visto en algunos estudios que actúa como de manera protectora para evitar la transmisión del virus. Entonces, se supone que ya pasando al tercer trimestre del embarazo, es mucho menos probable que se dé la transmisión de la madre al feto. Pero igual en algunos casos puede llegar hasta el aborto o muerte fetal. También puede presentarse microcefalia, retraso de crecimiento intrauterino hasta en el 9% de los casos. En cuanto a anormalidades oculares, pueden haber calcificaciones y microftalmia. De las encefálicas, igual calcificaciones, puede haber atrofia, ventriculomegalia y hemorragias del parénquima. Y también anormalidades de la placenta y el cordón umbilical. Y también líquido amniótico teñido por meconio. Siguiente. Aquí les puse una imagen sobre
algunos de los hallazgos clínicos que se pueden presentar en lo que se conoce como síndrome de Zika congénito, que se le ha llamado así cuando se da esta transmisión de la madre al feto y adquiere pues los signos los hallazgos que estamos viendo, como que en el examen físico puede haber pues la microcefalia, puede haber irritabilidad y malformaciones del pie, bajo peso para la edad gestacional, restricción del crecimiento intrauterino, oculares, atrofia macular, atrofia corioretiniana, anomalías del nervio óptico también, y pues en los imagenológicos, calcificaciones intracerebrales, alteración de la migración neuronal, dilatación ventricular, hasta ausencia de cuerpo calloso, hidranencefalia. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues nos vamos a apoyar mayormente de la clínica, y para confirmar pues nuestro diagnóstico se utilizan, como había mencionado, 2 pruebas, que es el de PCR en tiempo real y que va a ser dentro de los primeros 7 días de la enfermedad o 2 semanas, dentro de las primeras 2 semanas después de la exposición. Y la ELISA para anticuerpo IgM, que es entre las 2 semanas o hasta las 12 semanas de la infección. También se mencionaba que en cuanto a la infección, pero ya en pacientes embarazadas, el virus puede permanecer más tiempo en suero materno, y esto se puede atribuir a que la replicación del virus se da tanto en la placenta como en el feto, además pues que en la madre, por supuesto. Y también las mismas pruebas pueden ser reutilizadas para diagnosticar el chikungunya, solo que la pequeña diferencia, aunque prácticamente es lo mismo, que las IgM específicas para el virus de chikungunya se pueden hacer de 3 a 8 días después del inicio de la infección y pueden permanecer hasta meses o años. Y las de IgG de 4 a 10 días. Igual se utiliza en agudo la PCR. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro. Aclarar. ¿Sí? Aclarar que no es, por así mencionarlo, que en agudo se puede utilizar, no. Lo ideal en estas enfermedades es realizar PCR, medicina molecular, claro, en los primeros días de la infección. ¿Por qué? Precisamente por su persistencia, y las pruebas serológicas de anticuerpos a posteriori nos van a jugar la duda entre si puede ser un Zika o un dengue, por ejemplo, ¿no? Por la persistencia. Y además de que, bueno, sí que la embarazada, además de que puede, no tanto en la embarazada, puede persistir mucho tiempo de manera asintomática y seguir siendo infectante, lo mismo que en un varón. En el suero materno, pero también en el semen, entonces igual puede haber una transmisión de pareja. Pero aquí lo importante, a lo que me quería referir con las pruebas de PCR tempranas, es que hay que hacerlas tempranas para poder hacer la distinción, precisamente por el daño al feto tan distinto que puede ocasionar uno o el otro. No solamente hoy identificada como la microcefalia que antes se mencionaba solamente en Zika, sino el daño neurológico, inclusive el desarrollo de enfermedades como Guillain-Barré por el daño neurológico que pueden dar. Y que a los neonatos, obviamente, se les hace un seguimiento inclusive a 2 años, aun cuando no desarrollen durante el embarazo microcefalia. El hecho de saber que son hijos de madre portadora de Zika, se mantiene la vigilancia, porque se sabe que hasta los 2 años de nacimiento puede llegar a haber
algún tipo de alteración. Entonces, lo importante en estas, de acuerdo al cuadro clínico, es que en esas etapas tempranas pudiésemos hacer el diagnóstico. Después, realmente ya es un jugar de pruebas cruzadas para poder hacer la distinción entre las 3 por vector más importantes, que van a ser Zika, dengue y chikungunya, pero además hasta su alto parecido con la fiebre, los síntomas de la fiebre amarilla o la fiebre del Nilo, ¿no? Y que son causadas por el mismo mosco, que clínicamente comparten ciertas características. Que bueno, estas dos últimas aparentemente hasta ahorita aún no presentes en nuestro territorio, pero teniendo al mosquito, pues con una alta probabilidad en cualquier momento pudiésemos tener alguna epidemia de. Continúa. Bueno, aquí les tengo un pequeño cuadro comparativo de las 3 enfermedades, en donde podemos ver, por ejemplo, que la fiebre, como había mencionado, en el Zika puede estar afebril el paciente, o si es que tiene fiebre es a menor de 38 grados, a diferencia del dengue y chikungunya, en donde sí puede llegar hasta más de 38 grados Celsius, pero en el dengue generalmente es más persistente, puede durar hasta 4 o 7 días, y en chikungunya de 2 a 3 días. El rash es más común en el Zika, en el 90 a 100% de los casos, y se presenta en el primero o segundo día de la enfermedad. En cambio, en el chikungunya igual puede aparecer hasta en el 50% de los casos, pero hasta el segundo o quinto día. Y en el dengue, hasta el cuarto día, solamente en el 30 a 50% de los casos. La mialgia es, si se presenta, es más intensa en el dengue que en los otros dos. La artralgia es más intensa en el chikungunya. La conjuntivitis se presenta mayormente en el Zika. En el chikungunya puede presentarse y en el dengue es raro que se presente. La cefalea es más intensa en el dengue. El prurito es más probable que se presente de moderado a intenso en el Zika. Alteraciones en la sangre, ya sea glóbulos rojos, plaquetas, etc. En el Zika es ausente prácticamente, y en el dengue puede ser moderado, y en el chikungunya aún más bajo estas alteraciones. El impacto que puede tener en cuanto a lo neurológico es más frecuente en el Zika que en los dos, que en el dengue y chikungunya. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues no hay un tratamiento específico ni para el Zika ni para el chikungunya. El manejo generalmente es por que se mantenga una hidratación adecuada, que el paciente esté en reposo, que tenga un buen descanso para recuperarse y que se trate de mayormente los síntomas que se tengan. Se puede usar, por ejemplo, el paracetamol, y no se aconseja el uso de aspirina o de AINES. Esto en parte, los AINES en mujeres de 32 semanas de gestación en adelante, pues está contraindicado porque pueden producir el cierre prematuro del conducto arterioso, y pues también se recomienda consumir muchos líquidos. La siguiente. En cuanto a la prevención, pues será el control del vector. Ya sabemos de cuidar pues toda la basura o los recipientes que tengamos en el patio para cubrirlos, evitar que se siga propagando y que broten los mosquitos. Entre las medidas de prevención, pues se recomienda el uso de mangas largas, pantalones largos, que se usen los insecticidas, incluso el uso de permetrina en la ropa, leí que estaba recomendado. Y también la prevención en cuanto a la transmisión sexual, el uso de condón, o en caso de que la paciente esté embarazada, se recomienda incluso la abstinencia durante el embarazo para evitar mayores
riesgos, ¿no? Y ya, la siguiente. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos veríamos mañana y ya mañana continuaríamos ya con enfermedad cardíaca y después de enfermedad cardíaca continuaríamos con su inmunización, que a mí se me olvidó ponerla en el temario, pero que también es, y ya después con la de intervenciones quirúrgicas, ¿vale? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Bien, tengan excelente día. Hasta luego. Igualmente, doctora.